Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver este tema número 2. Lo vamos a ver aquí haciendo acá en la ficha, ya que las distintas grabaciones que he efectuado en la pizarra, uno no se ha podido grabar o se ha grabado mal y estar uniendo muchas partes, así que en esta última prueba espero que sea así, de desarrollo de esta ficha número 2. Con justamente este tema de movimiento, de cantidad de movimiento que se llama. ¿Ya? Vamos a hacerlo principalmente. ¿Okay? 3 móviles, dice acá, pero antes de ello, recordarles lo que es la teoría. ¿No? En lo que es cantidad de movimiento, simplemente la cantidad de movimiento es el producto de la masa del móvil por la velocidad que éste adquiere, ¿no? Las unidades son en kilogramos por metro sobre segundo. La velocidad, la cantidad de movimiento es justamente, tiene la misma dirección que la velocidad del móvil, ¿no? Del cuerpo, es decir, son directamente proporcionales. Al haber varios sistemas, el momento del sistema, la cantidad de movimiento del sistema es la sumatoria de cantidad de movimiento de cada uno de ellos. El impulso es otro concepto muy importante, es una magnitud física que justamente mide el grado de efectividad que presenta una fuerza para cambiar de movimiento. La fórmula es que la cantidad, el impulso viene a ser la fuerza aplicada hacia el cuerpo, hacia el móvil, multiplicado por una variación de tiempo. Simplemente lo conocemos como tiempo nosotros, ¿no? Ya saben que la fuerza es en Newton, el tiempo es en segundos, por lo tanto, el impulso va a ser en Newton por segundo, ¿sí? Newton por segundo. La relación que hay entre el impulso y cantidad de movimiento viene a ser la siguiente. El impulso viene a ser la variación de la cantidad de movimiento. Es decir, simplemente la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. ¿Ok? Y por último, para repasar lo que es choques. Hay distintos tipos de choques, ¿no? Donde justamente tienen que ver un concepto muy importante que es el coeficiente de restitución. Este viene a ser el valor absoluto de la división del impulso de recuperación sobre el impulso de deformador. Muy bien. Hay varios casos. Uno de los casos es cuando un cuerpo choca con una pared. En este caso, el coeficiente de restitución viene a ser justamente la velocidad final entre la velocidad inicial, porque es un solo móvil. Pero lo más clásico es hablar de dos tipos de masas, ¿no? Que tienen una velocidad inicial y chocan. Inicialmente, ambas velocidades son velocidades iniciales v sub 1 y v sub 2, v sub 1 y v sub 2, velocidades iniciales, y luego las velocidades finales, vamos a ponerle u sub 1 y u sub 2, son velocidades finales para ambas masas. Ahora, existen varios casos, ¿no? Entonces, ya sabes que E es la velocidad relativa, v final sobre v inicial, acá está, ¿no? ¿Correcto? Esto se aplica acá, será velocidad relativa después del choque sobre la velocidad relativa antes del choque. Y esto viene a ser una diferencia de velocidades. La velocidad relativa, finalmente, en la fórmula será menos la diferencia de velocidades finales sobre la diferencia de velocidades iniciales. Ojo, menos. Con esta fórmula se va a sacar todo lo que es el coeficiente de restitución o simplemente llamado E. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, tenemos 3 casos. Si el choque es elástico o perfectamente elástico, también como se le conoce, el coeficiente será igual a 1. Es decir, no hay deformación permanente de los cuerpos y ambos recuperan su forma. Un ejemplo de ellos, las bolas de billar. En ningún momento, por más que fuerte que choquemos, ambas bolas de billar van a conservar su misma masa, o su misma característica, según el material sintético que es actualmente, no se deforman, no se quiebran, nada al respecto, ¿sí? Eso es un ejemplo de un choque elástico. No hay deformación permanente, los cuerpos recuperan su forma, y lo que sucede es que hay una energía, la energía cinética del sistema se conserva. Adicionalmente, el calor disipado es cero, y justamente la variación de movimiento, la cantidad de movimiento es constante. Es decir,
la sumatoria de cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final, es decir, masa por las velocidades iniciales van a ser igual a la masa por las velocidades finales. ¿Ok? Tenemos un segundo caso que es el choque inelástico, el cual va a estar entre 0 y 1, mayor a 0 pero menor que 1. Esto se llama choque inelástico. Acá hay una deformación parcial de los cuerpos y al igual que el caso anterior, se considera que la cantidad de movimiento es la misma. ¿Sí? La energía cinética no se conserva, a diferencia del caso anterior, y hay una variación, ¿no? Hay calor disipado, obviamente. Y el último caso, que es el más, uno de los casos ideales, es el choque plástico o también perfectamente inelástico. En este caso, E es igual a 0, el coeficiente de restitución E es igual a 0. Los cuerpos quedan completamente deformados, no se produce el rebote. Por lo tanto, después del choque quedan en reposo o simplemente se mueven con igual velocidad juntos en el mismo sentido, ¿no? O en el sentido de que tenga mayor velocidad inicial, ¿no? En ese sentido, ¿ok? Si el de mayor velocidad fue el que va hacia la derecha, todo el sistema irá a la derecha. Si el que de mayor velocidad fue el que con sentido hacia la izquierda, todo el sistema irá a la izquierda después de este tipo de choque. Después de este tipo de choque, chicos. Entonces, aquí la velocidad final, que es la misma para ambos, simplemente se calcula multiplicando la masa 1 por la velocidad inicial más la masa 2 por la velocidad inicial sobre la sumatoria de masas, ¿no? De esa manera se halla la velocidad final, que es la misma para ambos. Vean ustedes que aquí vamos a ir viendo cada una de las fórmulas. Rápidamente vamos a comenzar con cada uno de los problemas. ¿Sí? Ya lo habíamos hecho en la pizarra, quiero aclarar que vamos a hacer una corrección en uno de los problemas, ya cuando lleguemos a ello. Dice acá 3 móviles A, B y C, de masa 2 kilogramos, 1,5 kilogramos y 5 kilogramos respectivamente, obviamente, tienen velocidades de 100 metros por segundo, 120 kilómetros por hora, segundo, y 60 kilómetros por hora respectivamente. ¿Cuál de ellos tiene mayor cantidad de movimiento? Recordar las unidades al respecto, para poder saber qué cosa acá nos piden, cuál de ellos tiene mayor cantidad de movimiento. Muy bien, vamos a ver los datos, chicos, vamos a ver los datos. ¿Cuáles son los datos? Vamos a ponernos primer dato. Vamos a ver los datos. La masa de A, 2 kilogramos. La velocidad de A, 100 metros por segundo. La masa de B, 1,5 kilogramos. Su velocidad, 120 kilómetros por hora. La masa de C, 5 kilogramos. Y la velocidad de C, 60 kilómetros por hora. Obviamente que la velocidad de ¿qué unidades debe estar? En metros por segundo. Así que tenemos que transformarlo. Si yo no deseo hacer eso, también lo puedo dejar en kilómetros por hora. Al final la proporción es la misma, ¿no? La proporción se mantiene y los valores, ya sea que estén en metros por segundo la velocidad es todos o kilómetros por hora todos, van a ser lo mismo. En este caso vamos a trabajar con metros por segundo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que vamos a multiplicar por el factor por el factor de conversión. ¿Se acuerdan cuando vimos MRU? Kilómetros por hora para metros por segundo. Claro, lo tenemos que hacer por el factor de 5 sobre 18. Entonces vamos a hacer esa multiplicación. Vamos a hacer esa multiplicación. A ver. Primero, el de 120 kilómetros por 5 sobre 18, ¿cuánto saldría? Claro, ¿no? 100 tercios metros por segundo, ¿no? 120 por 5 entre 18, simplificando 100 tercios metros por segundo. ¿Y 60 kilómetros por hora, cuánto saldría? Claro, 50 tercios, ¿sí? Muy bien, ahora desarrollemos. ¿A qué es igual cantidad de movimiento? ¿Sí? ¿Qué nos están pidiendo? Entonces, recuerda, nos piden mayor cantidad de movimiento. Comencemos con el primero. Entonces, la cantidad de movimiento de A sería así, ¿no? Cantidad de movimiento de A sería masa de A por su velocidad. 2 kilogramos por 100 metros por segundo nos sale 200 kilogramos metros por segundo. La cantidad de movimiento de B, ¿cómo sería? Masa de B por la velocidad de B, que sería 1,5 kilogramos por 100 tercios de metro por segundo. Multiplicar 1,5 por 100 entre 3, 150 entre 3, 50.
Por el momento va ganando A, la cantidad de movimiento. Y por último, tenemos cantidad de movimiento de C, masa de C por la velocidad de C. 5 kilogramos por 50 metros por segundo. 5 por 50, 253, 83,33333 puntos suspensivos. Entonces, obviamente, ¿quién es el mayor, chicos? Ah, claro. Este de acá. A. Por lo tanto, la respuesta que sería, ¿quién tiene el mayor cantidad de movimiento? Simplemente A, ¿sí o no? Simplemente A. Muy bien, esa sería mi primera respuesta. Mi primera respuesta. Mayor cantidad de movimiento, A teníamos. Está sencillo. Segunda pregunta, chicos. Segunda pregunta. Determine la cantidad de movimiento de un cuerpo de masa 5 kilogramos que se mueve a 3 metros por segundo. ¿Sí? Si aumenta luego su velocidad hasta 6 metros por segundo en 5 segundos. ¿Cuál será ahora la cantidad de movimiento? ¿Qué fuerza actúa sobre el cuerpo? Me están pidiendo tres cosas, si se dan cuenta. En esta primera parte, que estoy resaltando, nos están pidiendo determinar la cantidad de movimiento, es decir, la cantidad de movimiento inicial. Luego, ¿cuál será ahora su cantidad de movimiento? Esa es la cantidad de movimiento final. Y por último, ¿qué fuerza actúa sobre ella? Esa es otra pregunta. Son tres preguntas que nos están solicitando. ¿Ok? Entonces, chicos, vamos a ver. Entonces, ¿qué datos tenemos? ¿Qué datos tenemos? No, tenemos la masa, tenemos la velocidad inicial, que es 3 metros por segundo, la velocidad final, 6 metros por segundo, y la variación de tiempo, 5 segundos. ¿Qué nos están pidiendo? Tres cosas, ya les indiqué. ¿Qué nos piden? Tres cosas. Piden, primero, la cantidad de movimiento inicial, nos piden la cantidad de movimiento final, y nos piden la fuerza. Para la cantidad de movimiento inicial está fácil. Tenemos, cantidad de movimiento inicial será masa por la velocidad inicial, ¿no? Recuerda que la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Si me piden inicial, será masa por velocidad inicial. 5 kilogramos la masa, 3 metros por segundo la velocidad inicial, 5 por 3, 15 kilogramos metros por segundo. Ya hemos hallado la letra A, ¿correcto? Esa es mi primera respuesta. Segunda respuesta, nos piden la cantidad de movimiento final. Bueno, está fácil, sería masa por la velocidad final, ¿correcto? Sería 5 kilogramos por 6 metros sobre segundo. Nos sale 5 por 6, chicos, 30 kilogramos por metros sobre segundo. Luego nos están pidiendo la fuerza. Para ello aplicamos esta fórmula. El impulso, ¿a qué es igual? Variación de la cantidad de movimiento, que es cantidad de movimiento final menos inicial, que justamente hemos hallado, ¿no? Reemplazamos y listo. Recordar que el impulso es justamente fuerza por variación de tiempo, pues, ¿no? Fuerza por variación de tiempo. Reemplazamos, chicos, reemplazamos. Sería fuerza por 5 segundos. La cantidad de movimiento final que acabamos de hallar, 30 kilogramos metros sobre segundo, menos 15 kilogramos metros sobre segundo. Cuando nos sale eso, 15 kilogramos metros sobre segundo. Esos 5 segundos que está multiplicando pasa a dividir para despejar, ¿no? Y tenemos que la fuerza es 3 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, chicos, ¿qué cosa es? Newton. Por lo tanto, la respuesta sería 3 Newton. ¿Cuáles serían mis tres respuestas entonces, chicos? Ya para dar una respuesta final. Está fácil, profesor. Sería la cantidad de movimiento inicial, 15 kilogramos metros sobre segundo. La segunda pregunta era la cantidad de movimiento final, 30 kilogramos metros sobre segundo. Y por último, la fuerza aplicada, 3 Newton a este sistema. ¿Ok? Sería la respuesta a nuestro segundo problema. Ok, chicos. Entonces, hasta ahí. Esto es lo que hemos hecho en pizarra, así que solamente acá lo estoy formalizando. En este tercer problema, chicos, es un problema de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sencillo esta pregunta. Pero, profesor, está ahí bastante información. Ya les he dicho que cuando hay a mayor información que haya, es mejor porque te están dando todos los datos. Dice, un entrenador de taekwondo utiliza sensores y videos para determinar la efectividad de los golpes de sus pupilos. Al analizar una patada, la imagen del video le muestra por medio de su cronómetro el tiempo que dura el contacto. ¿Cuánto es esto? 0,001 segundo, prácticamente nada, es rapidísimo la patada.
Y el sensor en el pecho del contrincante indica que se ejerció un impulso de 16 kilogramos metros sobre segundo. Con esta información determina la fuerza media ejercida por la patada. Entonces, chicos, vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos justamente que el impulso es 16 kilogramos, ¿sí? ¿Cuáles son los datos? 16 kilogramos metros sobre segundo. Muy bien, pero chicos, kilogramos metros sobre segundo, ¿a qué es igual? Ah, ya, pues 16 newton por segundo. Es otra manera de medir justamente el impulso. Es lo mismo, kilogramos por metro sobre segundo es newton por segundo. ¿Sí? Ah, ¿no me crees? Newton, ¿a qué es igual? Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Por segundo se va un segundo y queda metro sobre segundo, o sea, queda esto. Así que es lo mismo. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos están pidiendo F, pues. Y tú sabes que F, ¿de dónde va a ser? Del impulso. ¿A qué es igual justamente el impulso? Ah, ya, pues simplemente el impulso es igual a fuerza por variación de tiempo, pues. Ahí está, el impulso es fuerza por variación de tiempo. Acá lo tenemos, miren acá el formulario. Fuerza por variación de tiempo. Entonces, reemplazamos. Es lo único que tenías que hacer acá en el examen. Reemplazamos. Es decir, fuerza, al despejar fuerza, ¿qué sería igual? Impulso sobre variación de tiempo. 16 newtons sobre segundo sobre 0,001 segundo, me sale mi 16.000 newton. 16.000 newton. En el examen estaba justamente expresado en kilonewton, así que lo voy a poner. Tú en el examen, si tuviera bien esta pregunta para el examen de mañana, del día, claro, el día martes, eh, la respuesta de 16.000 newton es correcta. Pero si hay alternativas y ves ahí otras unidades equivalentes, sería 16 kilo newton. Esa sería la respuesta a esta pregunta. Muy bien, chicos. Eso es lo que tenían que hacer. Muy bien, acá viene justamente la pregunta 4 que hicimos en la pizarra, que hasta ahí están las fotografías. Y hay un error que cometí, no darme cuenta acerca del sentido de la velocidad. Aquí hay que analizar sentidos y signos. Chicos, antes de comenzar este problema número 4, si consideramos que los sentidos de la velocidad, positivo o negativo, positivo quiere decir que está yendo hacia la derecha y negativo quiere decir que está yendo hacia la izquierda, ¿correcto? Vamos a decir que positivo significa que está avanzando, mientras negativo que está retrocediendo, ¿ok? Inicialmente, por ejemplo, si hay un choque, llega la velocidad inicial 1 hacia la derecha va a ser positivo y luego tiene que salir negativo ese resultado al operarlo. ¿Por qué? Ese negativo me indica que está yendo en sentido contrario. De la misma manera, velocidad 2 está retrocediendo, vamos a decirlo así, yendo hacia la izquierda, se considera negativo y luego va hacia la derecha, es decir, U sub 2 va a salir positivo. Eso lo vamos a corroborar acá, en este tipo de problemas. Ustedes al observar ello, dice acá lo siguiente. Vamos a ver los datos. Datos. Tenemos ahí que la masa de A es 1000 kilogramos, la masa de B 2000 kilogramos. La velocidad inicial de A es 90 kilómetros por hora, más 90 kilómetros por hora porque va hacia la derecha. Y acá dice algo muy importante. En la misma dirección, pero en sentido opuesto, de 50 kilómetros por hora. Eso quiere decir que va en contra. Vamos a decir que A va hacia la derecha y B va hacia la izquierda. Y los dos se van a encontrar, obviamente. La velocidad va a tener un signo para este análisis. Por eso en lo anterior no era necesario, era indistinto si va a la derecha o a la izquierda, porque el módulo es el mismo. En cambio acá, ya cuando hay choque, sí es importante saber el signo. Ahora lo vamos a ir aprendiendo cada uno de ellos. ¿Ok? El signo es importante porque nos va a corroborar la dirección a la cual iban. Positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda. Muy bien, analicemos. ¿Qué cosas nos están pidiendo? Piden la velocidad final, justamente. Dice acá, encontrar la velocidad después, o sea, la velocidad final es en cada uno de los casos. Nos dicen hallar las velocidades
en cada uno de los casos. Comencemos. En el primer caso nos dicen el choque perfectamente elástico. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que el choque es... ¿Qué tipo de choque es? Elástico, pues, ¿no? ¿Y esto qué cosa quiere decir para efectos prácticos? Que el coeficiente de restitución es igual a 1. Recordar cómo se calculaba. Es igual a menos U sub 1 menos U sub 2, o sea, variación de velocidades finales, entre B sub 1 menos B sub 2, es decir, variación de velocidades iniciales. Ahí está. Tenemos la fórmula. U sub 1 menos U sub 2, B sub 1 menos B sub 2, menos todo ello. Donde U sub 1 y U sub 2 vienen a ser justamente, a ver chicos, acá U sub 1 y U sub 2 vienen a ser justamente, U sub 1 y U sub 2 vienen a ser las velocidades finales, ¿sí? Las velocidades finales, chicos, en nuestro sistema. Entonces, justamente eso es lo que vamos a analizar, ¿no? Comencemos pues, chicos. Vimos, vimos acá que la velocidad final sería acá 1 es como A y 2 es como B. Sería velocidad final de A menos velocidad final de B sobre velocidad inicial de A menos la velocidad inicial de B. Profesor, ¿por qué va a dejar en kilómetros por hora? Chicos, está de forma entera, la proporción va a ser la misma. Si lo convierta a metros por segundo, me va a salir decimales. Entonces yo no quiero trabajar con fracciones. Así que puedo dejarlo en kilómetros por hora, sí. Al final las velocidades las puedo convertir luego a metros por segundo si deseo. En las respuestas, claro que sí. Entonces comencemos. Pues. Entonces chicos, reemplacemos. E vale 1 porque es un choque perfectamente inelástico. Reemplacemos, entonces, se dice acá que la velocidad final es justamente, sería velocidad final de A menos velocidad final de B sobre 90 kilómetros por hora menos 50 kilómetros por hora. Ojo, recuerda que tiene un signo. Operamos, sería menos con menos más, acá está el menos, y hacemos un despeje y operamos. ¿Cuánto sería, chicos, entonces? Despejando. Claro, abajo 90 más 50, 40, 140 kilómetros por hora. Por ese 1, 140 kilómetros por hora. Es igual a velocidad final de B menos velocidad final de A. ¿Cómo es esto, profesor? Este menos hace que cambie de signo. Menos con menos más velocidad final de B menos la velocidad final de A. Tenemos ello. Entonces vamos a hacer un despeje. Vamos a decir que la velocidad final de B será igual a velocidad final de A más 140 kilómetros por hora. Vamos a indicar que esta es la ecuación número 1. Listo. Hasta ahí lo habíamos hecho igual en la pizarra, chicos. Pero ahora vamos a ver que hay un detalle. Hay un detalle acá. Hay un detalle que no había considerado. Este menos del 50. Yo lo había indicado más acá en este análisis. Recordar que también la cantidad de movimientos se conserva. Es decir, masa 1 por la velocidad 1, que es la velocidad inicial, por masa 2 por la velocidad inicial 2, debe ser igual a la masa 1 por la velocidad final 1, más masa 2 por la velocidad final 2. En este caso, 1 es A y 2 es B. Entonces, tenemos esto. Masa de A por velocidad inicial de A, más masa de B por velocidad inicial de B, igual a masa de A por la velocidad final de A, más la masa de B por la velocidad final de B. Y aquí justamente hice un mal reemplazo en la pizarra, lo cual estoy corrigiendo. Recuerda que la velocidad de B es negativa, la velocidad inicial, y aquí estaba el error, yo lo había puesto positivo. Operamos, reemplazamos los valores, despejamos. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Hay que simplificar. Si se dan cuenta, todos tienen kilogramos. Simplificamos kilogramos. Simplificamos kilogramos. Y operamos, ¿no? ¿Qué obtenemos? Ah, ya, pues se va 90 por 1000. Operamos todo ello. Simplificamos 90.000. 200 por 50, 100.000. 2000 por 50, perdón, 100.000. Más con menos, menos.
¿Sí? Operamos. Todo, como todos tienen múltiplo de 1000, operamos y todo lo dividimos entre 1000, pues chicos. Lo dividimos entre 1000 y, y operamos. Nos queda menos 10 kilómetros por hora, 90.000 menos 100.000, menos 10 kilómetros por hora, es igual a la velocidad final de A más 2 veces la velocidad final de B. Esto vamos a llamar la ecuación número 2. Ya tenemos dos ecuaciones. Por lo tanto, reemplazamos 1 en 2. Vamos a reemplazar 1 en 2. Y operamos, chicos. Hacemos justamente ello. Y operamos. ¿Qué sería? Reemplacemos. Sería menos 10 kilómetros por hora es igual a la velocidad final de A más 2 veces, ¿qué cosa? La velocidad final de B. Pero por 1, la velocidad final de B es velocidad final de A más 140 kilómetros por hora. Operamos y obtenemos justamente, a ver, operemos. Este 2 afecta a cada uno. ¿Sí? Ya todo está en función de la velocidad de A. Y obtenemos que menos 290 kilómetros por hora es igual a 3 veces la velocidad final de A. Despejamos, dividimos menos 290 sobre 3 y obtenemos la velocidad final de A. Despejamos con la velocidad final de A, obtenemos la velocidad final de B y nos sale lo siguiente. La velocidad final de A es menos 96,67 kilómetros por hora y la velocidad final de B es 43,33 kilómetros por hora. ¿Qué cosa quiere decir esto? Corroborando lo que ya habíamos indicado. Miren, la velocidad final de A es negativa, tiene que salir negativa. ¿Por qué? Porque inicialmente estaba yendo hacia la derecha y ahora está yendo hacia la izquierda, negativa. La velocidad inicial de B era negativa porque está viendo hacia la izquierda y luego es positiva porque está ahora yendo a la derecha. Corrobora la respuesta el sentido. Él está yendo hacia la izquierda y él hacia la derecha. ¿Sí? Ese es el error que había cometido con el signo, chicos, que la disculpa del caso, por favor, corrijan ello para poder seguir. Aquí, hasta ahí nos habíamos quedado. ¿Ok? Hagan la corrección para hallar velocidad de final de A y B, por favor. La disculpa el caso. Me había olvidado del signo, que significa justamente el sentido de las velocidades. Vamos a ver la B. Es un choque perfectamente inelástico. ¿Qué cosa quiere decir eso? Choque plástico. En pocas palabras, el coeficiente de restitución E valdrá 0. Como E vale 0, reemplacemos en la ecuación acá. Si E vale 0, esto pasa a multiplicar, esto de acá pasa a multiplicar 0. Quiere decir que las velocidades finales son iguales. U sub 1 es igual a U sub 2. Es decir, chicos, que U sub 1, ¿sí? U sub 1 es igual a U sub 2. U sub 1 es igual a U sub 2. Entonces, ¿qué cosa quiere decir para nosotros? ¿Qué cosa quiere decir para nosotros? ¿Sí? ¿Qué cosa quiere decir para nosotros, chicos? Que la velocidad final de A es igual a la velocidad final de B. Eso es lo que quiere decir, que la velocidad final de A es igual a la velocidad final de B. Y vamos a llamarle V. Entonces es más fácil acá, chicos, está más fácil entonces. ¿Por qué, profesor? Porque operamos de la misma manera que hicimos acá. Reemplazamos y utilizamos esta fórmula de acá, miren chicos. Cuando S sea 0, vamos a utilizar esta formulita. Esta de acá. Vamos a reemplazarla. Y prácticamente tenemos la velocidad final. Sería, la velocidad es justamente, aplicando esa fórmula, ahí está, velocidad masa 1 por V1, lo que hemos visto en la separata. Reemplazamos con los valores, con los datos que nos da, sería que la masa de A por la velocidad inicial de A, más la masa de B por la velocidad inicial de B, sobre la sumatoria de masas. Reemplazamos. A ver, chicos, reemplacemos. Sería 1000 kilos, la masa de A, la masa de B, 2000 kilos. Reemplazamos, operamos, simplificamos los kilogramos y operamos. ¿Sí? Simplificamos los kilogramos y operamos. Y listo. No hay mucho que hacer prácticamente acá.
Reemplazamos. ¿Qué nos sale? Menos 3,33 kilómetros por hora. Ajá. ¿Qué cosa quiere decir este negativo? Que todo el sistema, como es un choque perfectamente inelástico, o sea, plástico, simplemente todo se va hacia la izquierda, todo se está yendo hacia la izquierda, y ambas velocidades finales son la misma. Esto quiere decir que la velocidad final de A es igual a la velocidad final de B y vale menos 3,33 kilómetros por hora, si hacemos la división. Si queremos convertir por 5 sobre 18, bueno, nos va a salir otro decimal mucho más grande, así que dejarlo ahí. Si quieres convertirlo a metros por segundo, también puedes hacer una redondeo a 2 decimales si lo deseas. Eso viene a ser la parte B. La parte C, chicos. En la C nos están pidiendo nos dicen que el coeficiente tiene un valor, en este caso, de 5 céntimos. Vamos a hacer lo mismo que la 1, prácticamente, solamente que en vez de E igual a 1, E es igual a 5 céntimos. Recuerda la fórmula, nada más. U sub 1 menos U sub 2 entre B sub 1 menos B sub 2, menos todo ello, ¿no? Reemplazamos, son velocidades finales de A y B, menos sobre velocidades iniciales de A y B. Todo esto signo negativo por fuera. Reemplazamos de la misma manera que hicimos en la primera parte y listo. Operamos con todo y signo. Recuerden, chicos, que la velocidad de B es negativa. Entonces, la velocidad final de B sale velocidad final de A más 100 kilómetros por hora. Sería nuestra primera ecuación. Como estamos en el segundo caso de choques, también la cantidad de movimiento se conserva. Es decir, la masa de A por la velocidad inicial de A más la masa de B por la velocidad inicial de B debe ser igual a la masa de A por la velocidad final de A más la masa de B por la velocidad final de B. Reemplazamos, operamos, simplificamos, en este caso kilogramos, y obtenemos esta siguiente operación. Todo entre 1000 y operamos, chicos, porque, bueno, está ahí, todos tienen un factor de 1000. Operamos para que sea más reducida la ecuación y obtenemos que menos 10 kilómetros por hora es igual a velocidad final de A más 2 veces la velocidad final de B. Vamos a llamarle a esta ecuación número 2. Reemplazamos 1 en 2, pues. Operamos y obtenemos lo siguiente. Reemplazamos, operamos y obtenemos que menos 210 kilómetros por hora es igual a 3 veces la velocidad final de A. Si pasamos a dividir ese 3, sale la velocidad final de A, ¿no? Reemplazamos en las ecuaciones y podemos sacar la velocidad final de B. La velocidad final de A menos 70 km por hora, velocidad final de B 30 km por hora positivo. Eso quiere decir que A inicialmente venía hacia la derecha, al chocar rebota y va hacia la izquierda. B venía de la izquierda, por eso estaba con menos 50 km por hora, menos, negativo, y luego choca con A y rebota y se va hacia la derecha. Por eso es positivo. Tienen ustedes ahí los 3 valores de las velocidades finales en cada caso. Revisen bien este problema número 4, porque una pregunta sí va a venir en el examen sí o sí. Les puedo preguntar si el choque es perfectamente elástico o elástico simplemente. Les puedo indicar que el choque puede ser perfectamente inelástico o simplemente llamado choque plástico. O les puedo dar un factor de coeficiente de restitución E. Recordar que este valor va desde 0 a 1. No puede salirse de este rango. Muy bien, chicos. Entonces, tienen ahí con la corrección todo ello. Le voy a pasar este archivo ya desarrollado para que simplemente ven este desarrollo. No tengan por qué copiarlo. Si no pueden imprimirlo, lo copian a mano. Ahí tienen. Y si no, ya lo imprimen. De todas maneras, les voy a pasar el archivo correspondiente. Problema número 5, dice acá, un martillo de masa 500 gramos. En primer lugar, ya tenemos que ir transformando esta masa a kilogramos. Entonces, primer dato, la masa es 500 gramos y hay que convertirlo a kilogramos, 0,5 kilogramos. Luego dice acá, se mueve con una rapidez de 6 metros por segundo. Esa viene a ser mi velocidad inicial. Golpea la cabeza de un clavo. Si golpea la cabeza de un clavo, obviamente al momento de terminar el golpe, el martillo ya no tiene velocidad. Es decir, su velocidad final es 0 porque el martillo se detiene.
y lo hace al penetrar un bloque de madera. Si el martillo se detiene en 0,0110 segundos, esa será la variación de tiempo. ¿Cuál es el modo de la fuerza promedio? Es decir, con cuánta fuerza se ha empleado en el martillo. Esos justamente los datos que tenemos. Velocidad inicial del martillo, 6 metros por segundo. Velocidad final del martillo, 0 metros por segundo, porque ya clavó. ¿Sí? Se detiene. Y la variación de tiempo que tardó en clavar todo ese clavo, valga la redundancia, es 0,01 segundo. O sea, es un golpe instantáneo. ¿Sí? Es un golpe instantáneo. Veamos entonces. ¿A qué es igual el impulso? Cantidad de variación de la cantidad de movimiento. ¿Y a qué es igual esta cantidad de movimiento? En este caso, como el martillo justamente se detiene, está yendo en contra, ¿sí? Está yendo en contra de ello. Acá sí, chicos, el signo muy importante a tener en cuenta. Profesor, pero acá el impulso era fuerza. Claro, solamente era una fuerza, pero acá hay que tener en cuenta el detalle, que es un martillo con respecto a un clavo. Entonces, menos la fuerza por la variación del tiempo, ¿sí? Menos por qué. Menos por qué. Ahora vamos a ver por qué. Porque va, justamente, el clavo va en contra, justamente, el movimiento de la resistencia. Será la variación de cantidad de movimiento, será movimiento final menos movimiento inicial. Esto quiere decir masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Reemplazamos, ¿sí? Recuerda que la velocidad final es negativa, ¿sí? Es cero. Y la velocidad inicial es 6 metros por segundo. La diferencia va a ser justamente negativa. Por esa razón, la fuerza también acá aplica un signo negativo. Reemplazamos, operamos, chicos, y despejamos la fuerza y nos resulta lo siguiente, que la fuerza es igual a la división entre esos dos valores, resultando justamente que la fuerza es de 300 newton, chicos, 300 newton. Profesor, ¿qué tal si yo no ponía ese signo menos? Fácil, chicos, ustedes saben esto, ¿no? Menos fuerza por él. Eso iba a salir negativo. ¿Qué significa esto? Muy sencillo, chicos, que el martillo al momento de clavar está ejerciendo una fuerza contraria. Ese es menos, significa que es una fuerza que va hacia la izquierda. Pero a mí me piden el módulo, así que simplemente 300 newton. ¿Ok? 300 newton vendría a ser el módulo de la fuerza. Nada más, ¿no? Fuerza por variación de tiempo. Este menos significa que esta fuerza está apuntando hacia la izquierda. Esta fuerza del martillo. ¿Ok? Esta fuerza del martillo. Esto quiere decir que la pared está a la izquierda, el martillo está al lado derecho y golpea. Va hacia la izquierda esa fuerza. Es lo que significa este signo menos. ¿Ok? El signo menos significa que va hacia la izquierda el martillo. Muy bien. Problema número 6. Pero solamente me piden el módulo, nada más. Me están pidiendo la fuerza, sí, el módulo. Dice acá, en la pregunta número 6, un cañón de 200 kilogramos dispara un proyectil con una rapidez horizontal de 90 metros por segundo, apoyado sobre una superficie horizontal lisa. ¿Cuál es el tiempo que le tomará el cañón en retroceder 54 metros? Si me hablan de que el cañón, obviamente, al momento de jalar la cuerda y hacer la combustión de la mecha, hace justamente la explosión y bota el proyectil. Al voltear el proyectil está haciendo, bueno, valga la redundancia, una explosión que hace que el cañón retroceda. Además, nos dice que la superficie es lisa, con más razón va a retroceder mucho más, son 54 metros que retrocede. Un dato adicional que la masa del proyectil, o sea, de esta bala de cañón, es de 3 kilogramos. Y que nos piden cuánto tiempo va a tardar en retroceder esos 54 metros. Es bastante, ¿no? Es como si estuviera un cañón sobre un hielo, ¿no? Para decirlo así, que es una superficie lisa y se dispara y ¡fua! El disparo hace que el cañón retroceda, ¿no? La famosa patada de un disparo que le dicen en lo que es lanzamientos de proyectiles o explosiones en proyectiles. Muy bien, entonces veamos los datos. Al retroceder el cañón, es obvio que el cañón está en reposo, la bala también,
no tienen ninguna dirección, y al momento de hacer la explosión, vamos a asumir que el cañón se va hacia la izquierda, retrocede. Eso quiere decir que va a tener una velocidad con signo negativo al final. Y el proyectil avanza. Eso quiere decir que su velocidad final va a tener un signo positivo. Veamos todos los datos que tenemos tanto del cañón como del proyectil. Masa del cañón, 200 kilogramos. Velocidad inicial del cañón, 0. Distancia que va a recorrer después, 54 metros. Masa del proyectil o la bala del cañón, 3 kilogramos. Velocidad final del proyectil, 90 metros por segundo. Velocidad inicial del proyectil, 0 metros por segundo. Ambas velocidades, tanto del cañón como del proyectil, es 0, porque están en reposo. Una vez hecho la explosión, ya se ve una velocidad final en el proyectil que es 90 metros por segundo. No sabemos con qué velocidad va a retroceder este cañón. Como, chicos, todo está en reposo antes del disparo, ¿qué es lo que va a pasar? La cantidad, no hay una fuerza, entonces la variación de movimiento es 0. Como todo está en reposo, chicos, antes del disparo del cañón, no hay una fuerza que lo ejerza, entonces el impulso es 0. Si la fuerza es 0, el impulso es 0. Entonces tendremos esto, el impulso, que es variación de cantidad de movimiento, que es la resta de movimiento final menos inicial, es 0. Reemplazamos y operamos. Reemplacemos, chicos. ¿Qué concluimos? Que el momento inicial es igual al momento final. ¿Pero cuál es el momento inicial? Pues, ¿no? ¿Cuál es el momento inicial? Cantidad de movimiento inicial. Pues la masa del cañón por la velocidad inicial del cañón, más la masa del proyectil por la velocidad inicial del proyectil, es igual a la masa del cañón por la velocidad final del cañón, más la masa del proyectil por la velocidad del cañón, más la velocidad final de dicho proyectil. Reemplacemos. Obviamente 200 kilogramos por 0, 0. 3 kilogramos por 0, 0. Va a ser igual a 200 kilogramos por velocidad final más 3 kilogramos por 90 metros por segundo. Operamos. 0 más 0 nos dará 0. Y será 200 kilogramos por velocidad final más 3 kilogramos por 90 metros por segundo. Reemplazamos, despejamos velocidad final y nos sale lo siguiente, que la velocidad final del cañón es menos 3 kilogramos por 90 metros por segundo entre 200 kilogramos. Nos sale menos 1,35 metros por segundo. Profesor, ¿qué significa ese menos? Ya, ok, el cañón ha retrocedido. Efectivamente, el cañón ha retrocedido. El signo negativo significa que este cañón ha retrocedido. Como me están pidiendo cuánto tiempo tarda en retroceder esos 54 metros, me dicen que es lisa la superficie, entonces vamos a aplicar movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Entonces, ¿a qué es igual la distancia? En MRU, claro, velocidad por tiempo, ¿no? Velocidad por tiempo, muy bien, chicos. Y luego, despejamos el tiempo, tiempo que es igual, distancia entre velocidad, pues, ¿no? Reemplazamos 54 metros entre 1,35 que acabamos de hallar, nos sale 40 segundos. El cañón tarda en retroceder un tiempo igual a 40 segundos. Sencillo, práctico. Muy bien, problema número 7. Atena por favor acá, porque es un problema muy parecido, por no decir que es el mismo, que el de su prueba. Acá, justamente muy parecido a los problemas, ¿no? Muy parecido a este problema número 2, por no decir que es el mismo. Se los voy a desarrollar prácticamente, ¿no? Dos masas idénticas chocan elásticamente. Al decir elásticamente, el coeficiente de restitución, ¿cuánto va a valer? Va a valer simplemente 1, porque es un choque elástico. Acuérdate, elásticamente, ya consideramos que es un choque elástico. ¿Sí? Choque elástico. Esto quiere decir, entonces, justamente, muchos datos. Masa 1, y la masa 2 son la misma, le he puesto M. La velocidad inicial 1 y 2 será la siguiente. Dice, una es con 1,2 metros por segundo y estando la otra en reposo. Son inicialmente. Me están pidiendo cuáles son las velocidades finales si hay un choque elástico. Desarrollamos.
indicamos lo siguiente. Como el choque es elástico, entonces diremos que el coeficiente de restitución es igual a 1, ¿correcto? Reemplazamos la ecuación. Recuerda que E es menos U sub 1, menos, acuérdate, menos U sub 1, menos U sub 2, entre B sub 1 menos B sub 2. Todo este signo menos antecedido. En este caso sería menos la velocidad final de 1, menos la velocidad final de 2, sobre velocidad final de 1, menos la velocidad inicial de 2. Todo esto signo negativo. Reemplazamos el valor de 1, operamos, y obtenemos justamente lo siguiente. Entonces, la velocidad final de 2 es igual a menos la velocidad de 1 es igual a 1,2 metros sobre segundo. A esto lo vamos a llamar ecuación número 1. Recuerda que también, como es un choque elástico, la cantidad de movimiento se conserva, es constante. Reemplazamos y operamos. Reemplacemos. Operamos. Y nos sale lo siguiente. Despejamos ello y nos sale justamente nuestra segunda ecuación. Nos sale que la velocidad final de 1 más la velocidad final de 2 es igual a 1,2 metros sobre segundo. Esta ecuación la vamos a llamar 2. Tú observas algo. Acá, velocidad final 2 menos velocidad final 1 es igual a 1,2. Velocidad final 1 más la velocidad final 2 es igual a 1,2. Ah, mira, acá hay una más y un menos. Entonces lo que vamos a hacer es sumar pues ambas ecuaciones, en las cuales se va a eliminar, en este caso, F1. Mira, sería así, ¿no? Sería justamente vamos a ver. F1 se elimina con F1, bueno, ¿no? Ahí está. Dos veces velocidad final de 2 más velocidad final de 2, dos veces la velocidad final. 1,1 más 1,2 más 1,2, 2,4. Despejamos y sale que la velocidad final de 2 es 1,2 metros sobre segundo y la velocidad final de 1 será 0. Eso quiere decir, chicos, que inicialmente 1 y 2 estaba en reposo. Inicialmente 1 estaba con una velocidad de 1,2. Al chocar, como es elástico, 1 se queda en reposo y 2 sale disparado con la misma velocidad. Algo muy parecido al choque seco que le dicen en el juego de billar, en el juego de villas, ¿no? En el juego de billar. ¿Listo? Velocidad final 2, 1,2, velocidad final 1, justamente 0. Problema número 8, muy parecido a lo que una de las preguntas de tu separata, de tu evaluación. Entonces vamos a ver, dice acá, una esfera de masa 100 gramos es abandonada desde una altura de 20 metros respecto al piso. Si al impactar contra el piso, este ejerce un impulso de 3 newton por segundo, ¿con qué rapidez en metros por segundo rebota la esfera? Ah, mira cómo rebota. Chicos, la primera parte es básicamente movimiento vertical de caída libre, así que vamos a graficar ello. Graficando. ¿Qué tenemos? Justamente, hasta acá. Chicos, la caída es de 20 metros, la velocidad inicial acá en la parte alta, como se suelta es 0. Llega acá, impacta al suelo con una velocidad final, vamos a llamarle V sub 1, y rebota. La pregunta es, ¿con qué velocidad está rebotando este móvil? Ya que el impulso que lo genera es de 3 newton por segundo. Lo vamos a aplicar en movimiento vertical de caída libre. ¿Qué tenemos? Velocidad inicial, velocidad final, altura, bueno, la gravedad, bueno, entonces la ecuación número 4, ¿no? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la gravedad por la altura. ¿Por qué más, profesor? Porque está cayendo.
Reemplacemos. Sería velocidad 1, porque así lo hemos puesto. ¿Sí? Así le hemos dicho, que la velocidad final va a ser v sub 1, sobre velocidad inicial al cuadrado, igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Operamos y nos sale que la velocidad final al cuadrado es justamente velocidad 1 al cuadrado es igual a 400 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada y observamos que v sub 1 es 20 metros por segundo, siendo esta la velocidad final. Ahora vamos a analizar el choque. Tenemos los siguientes datos. Que la masa es 100 gramos, convirtiéndolo a kilogramos será 0,1. La velocidad inicial es v sub 1, ¿sí? La velocidad final es justamente en el choque. Cuando llega acá, esta es mi velocidad inicial, v sub 1. Mi velocidad final será u sub 1. Y el impulso, 3 newton por segundo. Recordar que el impulso es variación de movimiento, es decir, cantidad de movimiento, es decir, cantidad de movimiento final menos inicial. En este caso, masa por la velocidad final menos masa por la velocidad inicial, o simplemente masa por la diferencia de rapideces o velocidades. Reemplacemos. 3 newton por segundo es igual a 0,1 kilogramos por la diferencia de velocidades. Velocidad final U1, velocidad inicial V sub 1. Reemplacemos. Este 0,1 kilogramos pasa a dividir 3 entre 0,1, 30. Newton por segundo sobre kilogramos saldrá metros por segundo. U sub 1 será la velocidad final menos velocidad 1, que es 20 metros por segundo. Despejamos y la velocidad final nos sale simplemente que es U sub 1, 50 metros por segundo. Claro, este menos 20 metros por segundo pasa a sumar y sale 30 metros por segundo. Bueno, chicos, eso viene a ser justamente todo lo que es cantidad de movimiento. Le voy a pasar el archivo para que lo analicen cada uno del desarrollo realizado para que lo puedan imprimir y pegar en su cuaderno. ¿Ya? No se preocupen de ello, les voy a pasar a ello. Esperemos que esta grabación sí salga, ya es la tercera, la cuarta grabación que hago de este tema y no sale. Esperemos que esté así. Muy bien, chicos. Tanto los problemas de actividad de extensión y de evaluación son muy similares, por no decir los mismos, solamente cambian algunos datos, de lo que hemos desarrollado acá esta separata. Así que, por favor, éxitos para su examen y espero sus evaluaciones y sus extensiones, ¿no? Con calma correspondiente. Hasta luego, chicos. Nos estamos viendo.